gracias al Señor una vez más. Grande es nuestro Dios, grande es nuestro Dios y digno de ser alabado. Amén, ¿lo decimos todos juntos? Grande es nuestro Dios y digno de ser alabado. Aleluya. Grandes cosas, grandes maravillas, nuevas son sus misericordias. Cada mañana se renuevan, cada mañana son nuevas. Me encantan los salmos. Uno de mis libros preferidos son los salmos, porque me inspiran, me dan aliento. Y sabes que muchas de las veces que nosotros compartimos como pastores, nos gusta ir al libro de los salmos. Hoy no va a ser ese día, porque tenemos otra palabra. De hecho, vamos a estar en el libro de Mateo, así que si tú puedes abrir tu Biblia, vamos a ir al libro de Mateo, vamos a estar mayormente en el capítulo 9. Vamos a ir paseando también por otros pasajes bíblicos, pero ahí es donde el Señor tiene el mensaje para esta mañana, para este tiempo, para este lugar en el cual tú y yo estamos hoy aquí, deseando recibir, deseando que se abra su palabra, que nos dé luz para adquirir nosotros entendimiento, conocimiento y crecimiento para la gloria y honra del Señor. Amén. Si ya tienes tú el pasaje, vamos a leer los últimos versículos, comenzando en el versículo 35, el capítulo 9. ¿Lo tienes? Amén. Dice así en la palabra, en la escritura, dice: y Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando las enfermedades, toda enfermedad y toda dolencia. Dice el versículo 36, y es donde quiero que nosotros pongamos un poquito de atención, porque eso es parte de lo que diríamos nosotros como el centro de lo que vamos a estar compartiendo el día de hoy. Y dice que viendo las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la mies es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. Vamos a tomar un momento. Yo te invito a que inclines tu rostro ahí donde estás y vamos a orar al Espíritu Santo. Señor Dios, te damos gracias por tu infinito poder, tu gracia, Señor, tu favor que tú has dado. Pedimos, Señor, que la unción tuya llene este lugar, llene, Padre mío, cada corazón, para que podamos nosotros recibir toda la plenitud de la palabra que tú tienes para nosotros el día de hoy. Te pedimos, Señor, que quites todo impedimento, que no haya ninguna distracción, para poder recibir en completa paz y armonía, Señor, tu palabra. Lo rogamos, lo pedimos en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Aleluya. El mensaje del día de hoy tiene que ver con las cualidades de un ministro. Ahora, no todos somos pastores, no todos son profetas, no todos son maestros, no todos son apóstoles, no todos son evangelistas, pero todos tenemos un ministerio. Todos tenemos un ministerio. ¿Y cuál es ese ministerio? Servir al Señor, alabar al Señor. Amén. Tenemos el ministerio de ser cuerpo. Y como cuerpo, si tenemos nosotros el ministerio de cuerpo, ¿qué es el ministerio de cuerpo? Y por ahí vamos nosotros bien espirituales y empezamos a hacer analogías y acá profundidades bíblicas y déjame te hablo de los... No. Bien sencillo. Tú y yo tenemos cuidado de nuestro cuerpo. De la misma forma, estando nosotros en el cuerpo, tenemos que tener cuidado del cuerpo.
el cuerpo del Señor. Amén. Creo que todos ustedes se bañan. Espero que se bañen. No, yo no lo dudo. No dudo que todos se bañen. Pero dice la hermana que nada más los domingos. Yo creo que todos se bañan. ¿Y por qué te bañas? Y dice, bueno, para quitar el polvo, esto, el otro, para no oler mal, para poder disfrutar. Pero ¿sabes? Que lo hacemos porque tenemos cuidado de atender todo nuestro cuerpo. ¿Pero qué si la mano dice no tengo ganas? Dice, ahí está la otra mano. Toma el jabón, no quiero, ahí está la otra mano. Y esta mano dice, no, a mí me tocó la semana pasada. Bueno, si te bañas una vez a la semana, pero no, ¿verdad? A mí me tocó ayer, que le toca a la derecha. Y bueno, mientras están ahí, se está tirando el agua, nadie coge el jabón. Y tú por acá, decídanse, alguien que se mueva. No me toca a mí. Esa es parte, una analogía un poco chévere, pero es en realidad lo que nosotros tenemos en el cuarto. Todos tenemos ministerio. Todos tenemos eso. Entonces, hay unas cualidades que tienen que ver con este ministerio. Claro que mayormente vamos a estar hablando del ministerio pastoral, pero también tiene que ver con tu ministerio. Puede ser como ministerio de padre o ministerio de esposo, esposa. Puede ser ministerio en tu trabajo como un buen trabajador. O cualquiera de estos, cualquier actividad que tú tengas donde tengas que relacionarte con alguna otra persona, ese es un ministerio. Amén. No nada más los dirigentes son los que van a ministrar. Cada uno de nosotros tenemos que tener nuestra parte en todo esto. Y el apóstol es muy claro cuando dice, no todos son ojo, no todos son oído, no todos son mano. Pero todos somos indispensables en el cuerpo. Amén. Porque el ojo no puede hacer nada si los pies no dicen voy. Así que todos tenemos que ser partícipes en esto. Y Jesús, regresando a nosotros de nuevo, como les dije, vamos a hacer énfasis en el versículo 36, dice, y viendo la multitud tuvo compasión de ella, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Jesús pudo haber traído el mensaje del reino y concentrarse solamente en ir de sinagoga en sinagoga, hablando de lo que es la profundidad de los misterios de la palabra o de la ley, y el ministerio de traer el mensaje del reino. Pero el mensaje del reino, hermano, no nada más se trae con palabras, sino con acciones. Amén. Es bien claro el apóstol Santiago donde dice, tu fe no es nada si no es acompañada de obras. Tu fe es vana, vacía. Tu fe no sirve para nada, si lo podemos parafrasear. Es basura, si no es acompañada de acción. Así que por eso mismo Jesús llegó y empezó en su ministerio, empezó con el cuidado de la gente. Nosotros vamos a ver que Jesús habla, y ustedes recuerdan que Jesús subió al monte, en el capítulo 5 del libro de Mateo, subió al monte y empezó a compartir tantas verdades que la gente decía, nos diste pan y peces. Dice, pero aquí yo estoy viendo que hay un alimento que me está llevando a tener una vida por mucho tiempo. Estás dándome palabra que entra a mi corazón, transforma mi vida. Y bajando del monte, dice que fue, y ustedes van a leer el capítulo 8 y el capítulo 9, antes de llegar a este pensamiento de que vio las multitudes y tuvo compasión de ellas. Yo quiero que me acompañes y vamos a ver un poquito de algunas de las cosas que se mencionan en el capítulo 8 y el capítulo 9, que esto sucede precisamente después del Sermón del Monte.
En el capítulo 8 nosotros vemos que hay una curación a un leproso que estaba por allí y Jesús lo vio y le dijo, levántate, dice, anímate porque tus pecados han sido perdonados. Y la gente se quedaba maravillada y decía, ¿cómo es este que tiene poder para perdonar pecados? Dice, ¿qué es más fácil? ¿Que le diga a este que tus pecados son perdonados o que le diga a este toma tu lecho y anda? Dice, para que vean que yo tengo autoridad no solamente sobre el perdón de los pecados, pero también tengo autoridad sobre la vida. Dice, a ti te digo, levántate. Y se levantó y se fue y dio testimonio a las autoridades. Se fue de allí y curó al criado del centurión en Capernaum. Había un centurión que tenía un criado y le dijo, está enfermo, y Jesús lo sanó. También sana a la suegra de Pedro. Pedro estaba bien contento porque la suegra no hablaba, estaba ahí tranquila en su... Dice, ¿dónde está tu suegra, Pedro? Ah, tranquila en su cuartito allá, calladita. Dice, no, ¿dónde? Dice que la sanó. Y Pedro dice, uy, ya empezó a hablar. Bueno, dice que no, le servía, dice, atendía ahí, y dice, ya no estuvo malita la suegra de Pedro. ¿Qué hizo más también? Bueno, se fue y dice que libertó endemoniados y gente con espíritus inmundos. Se subió a una barca y ahí durmieron los discípulos. Bueno, durmió él y los discípulos se despertaron porque estaba la tempestad. Y Jesús, que nos ahogamos, y se calmó la tempestad. No nada más eso, sino que dice que pasaron al otro lado, llegaron a Gadara, y en Gadara tuvo la liberación de un endemoniado que tenía legión de demonios encima. Y todas estas cosas, hermano, las hace. Y regresando de Gadara, porque le dijeron, no estés con nosotros porque se nos acaba el negocio. Lo que pasa es que pues ellos criaban puercos. No eran judíos, acuérdense que estaba en el lado gentil de Galilea. Galilea es una región que tiene un lado que es judío y un lado que es gentil, hasta el día de hoy. Entonces por eso dice Galilea de los gentiles, ¿sí? Galilea de los que no tienen o no están bajo las cosas de la ley. Entonces ellos criaban puercos y ustedes saben que los judíos pues no comen puerco. Bueno, no todos los judíos, algunos ya, ahí les gusta el tocino, ¿verdad? Y sobre todo que lleva ahí apple, ¿verdad? Con manzanita ahí, bien sabrosito dorado. Dice que estando allí, liberó a esta persona que estaba endemoniado, que dice lo habían atado con cadenas y las había roto esas cadenas porque era tanto los demonios que tenía encima que no los podía sujetar nada y andaba desnudo y andaba pues haciendo, yo no sé cómo andan los endemoniados, ¿verdad? Hasta el día de hoy he conocido personas con espíritus inmundos, pero nunca un endemoniado, gracias a Dios. Pero dice que era tan tremendo que todos pues huían, y dice vivía en los lugares donde estaban los muertos, en los cementerios. Yo creo que porque nadie lo quería o porque ahí se sentía a gusto, no sé. El caso está que cuando estaba Jesús allí, le salió al encuentro y le dijo, tú eres Jesucristo, tú eres Jesús, el Hijo de Dios. Dice, cállate. Dice, cállate y sal de él. Dice, ¿cuál es tu nombre? Dice, Legión, porque somos muchos. Dice, bueno, salgan. Y dice que le rogaron los espíritus, los demonios le rogaron que no los echara a lugares secos, sino que los dejara entrar en los puercos. Una legión, hermano, es bastante grande, son varios cientos de personas. Esa es la legión de un ejército. Pues todos esos entraron a los puercos y no aguantaron los puercos. Dicen, ¿qué es esto? Y se fueron y se aventaron al mar, se ahogaron. Cuando los vieron la gente de Gadara, dijeron, wow. Pero no dijeron, wow, porque Jesús había libertado a quien estaba endemoniado, sino porque se les estaba acabando el negocio. Dice, aquí Jesús libera a todos los endemoniados y se nos acaban todos los puerquitos. Y dice, le rogaron que se fuera de la comarca. Y dice, Jesús, está tremendo lo que haces, pero aquí no.
Queremos nosotros seguir con nuestros puerquitos y nuestros endemoniados, así tranquilos. ¿Sabe? Es que tremendo, que muchas veces nosotros preferimos lo que tenemos, pero no podemos ver que hay algo mejor. Bueno, salió de ahí, regresó y dice que regresó a su ciudad, regresó para Nazaret, del otro lado, ahora de la Galilea, pero no de los gentiles, pero del otro lado. Y dice que llegando allí curó a un paralítico. Perdón, la primera era un leproso, ¿verdad? Me había brincado yo el paralítico. Bueno, el leproso lo sanó, y eso fue en el capítulo 8. Ahora lo que sana es a un paralítico. Y ya no voy a repetir la historia, eso ya conocen la historia del paralítico. También llamó a Mateo. Mateo es un recaudador de impuestos, es una persona odiada. Es como si tú ves aquí el IRS, ¿verdad? Y se viene una persona y dice, ¿tú para quién trabajas? Para el IRS. ¿Para quién? Para el... Porque no nos gusta, ¿por qué? Porque nos quita, nos baja. Bueno, Mateo era esa persona que venía y recaudaba impuestos. Y no era amado, sino odiado. Dice Mateo, que voy a entrar a tu casa. Y estaba, pues Mateo tenía amigos. ¿Y qué amigos tenía? Pues otros recaudadores de impuestos, ¿verdad? Así que ahí entró y dice, Jesús está metido con pecadores, con recaudadores de impuestos. Y lo llamó y dice que Mateo cogió su libreta y dice, ahí está, me voy a seguir al Señor. Era un buen trabajo, hermano. Sí eran odiados, pero era bien pagado. Pero lo dejó, Mateo lo dejó y siguió al Señor. ¿Qué más se hizo también? Bueno, Jairo, que es uno de los principales, su hija había muerto y le dijo al Señor, Señor, mi hija acaba de morir, pero si tú vas y la tocas, yo sé que ella tomará vida de nuevo. Jairo tenía una fe increíble en el Señor. No era, Señor, mi hija está muriendo. No, mi hija ya murió. Pero yo creo, y fíjate, él es un principal de la sinagoga. Dice, pero creo en ti, en el mensaje que tú traes, en el poder que está investido en tu persona. Y dice que yendo de camino, pues imagínate, acababa de sanar un paralítico, viniendo de toda esta conmoción, porque allá no había telegrama, todavía no existía el telegrama, ¿verdad? Ni estaba el Face, ni el Twitter. Jesús estaba aquí, acaba de sanar un paralítico. Tweet, retweet y retweet, ¿verdad? No. Sino, ¿qué hacían? Jesús sanó a un leproso. Jesús sanó a un leproso y también a un paralítico y también trajo sanidades y libertó a endemoniados. Y la gente dice, ¿y dónde está? Pues está en Nazaret. Pues vamos a Nazaret. Y ahí agarraban el tren de las 5, ¿verdad? Bueno, agarraban la mulita, el caballo, lo que fuera, corriendo. Vamos a ver al Señor. Y venían y lo apretaban de todos lados. Entre ellos había una mujer que tenía flujo de sangre y no se sanaba, pero dijo, si solo tocare el manto del Señor, yo seré sanado. Y en todo ese apretujero de gente, el gentío y los discípulos abriendo ahí, yo me imagino ahí a Pedro y a Juan y Jacobo, que eran los más tremendos, decían, hey, abran, que viene el Señor, abran a un lado, hey, váyase, por allá, y dos ciegos por allá estaban, grite, Jesús, sánanos, Jesús, manden callar a aquellos, sé que, ¿verdad? Así como guardaespaldas del Señor, yo no sé cómo sería, pero lo tenían así, hey, aquí hay unos locos por aquí, por acá está alguien, no. Estaban abriendo ahí y había una mujer y dice que tocó y de repente Jesús paró todo. Dice, ¿quién me tocó? Se voltea a Pedro y dice, ¿cómo que quién te tocó si te vienen apretujando? No, dice, alguien me tocó, fluyó poder de mí. Él sabía quién, pero quería que la mujer hablara. Pero quería que la mujer hablara. Dice, y entonces Jesús, ¿qué? Dice, ¿quién me tocó? Dice, alguien me tocó, fluyó poder de mí. Él sabía quién, pero quería que la mujer hablara. Pero quería que la mujer hablara. Dice, ¿quién me tocó? Dice, alguien me tocó, fluyó poder de mí. Él sabía quién, pero quería que la mujer hablara.
Dice, no nos vamos hasta que aquí salga quién me tocó. No, no dijo así. Pero, ¿sabes qué? Dice, alguien me tocó. Y la mujer, toda apenada, dijo, yo fui. ¿Qué pasó, mujer? Dice, no, es que tenía flujo de sangre y no había quien me la sanara, pero yo dije, si toco solamente el manto del Señor, seré sanada. Dice, mujer, tu fe te ha sanado. Y siguieron para allá, y todos aún más impresionados. Y llegaron ahí a donde estaba Jairo. Y Jesús resucitó a la hija de Jairo. Imagínate, todo esto está sucediendo. Y en eso recordamos a los dos ciegos que estaban grite y grite. ¡Jesús, sánanos! ¡Jesús, sánanos! Bueno, con los ojos abiertos, pero que no veían. Así que, ¡Jesús! Y Pedro por allá, cállense, no molesten al maestro que está haciendo grandes cosas. Pues por eso. Dice, Pedro, ¿quién está gritando por allí? Dice, un par de cieguitos ahí que ya nos tienen bombo. Dile que vengan. ¡Ey! Anímense que los llama el maestro. Ahí, ¿verdad? Tropezándose y todo. Y llegaron con el maestro. ¡Señor! Dice Jesús, ¿qué quieren que yo haga? Jesús era tremendo. Jesús. Quería que ellos hablaran y dijeran, en ti hay poder para que yo reciba mi vista. Muchas veces así somos nosotros, ¿verdad? Vamos así. Y Señor, y dice Jesús, ¿qué quieres que yo haga? Que me des bendición. ¿Qué bendición quieres que te haga? Pues de la tuya. Queremos recibir de ti, Señor. ¿Qué quieres recibir de mí? Pues sí quiero. ¿Pero qué quieres? De lo tuyo, de lo divino. Hermanos, seamos específicos. Los ciegos le dijeron que recobremos la vista. Era obvio. Pero Jesús quería que ellos hablaran en fe. Que recupera la vista, dice. Y así fue. Y después por allí curó también a un mudo endemoniado. Y bueno, ¿qué tantas cosas hizo Jesús? Y solamente en 2 capítulos del Evangelio de Mateo. Al final de todo esto es cuando viene y nosotros vemos que Jesús dice que hay una cosa que cautivó su corazón, y es que vio a las multitudes, y viendo a estas multitudes, dice, la vio y tuvo compasión de ellas porque estaban como ovejas que no tienen pastor. En todo ministerio, lo más importante son estas 3 cosas. ¿Qué meta tienes? ¿Qué actitud tienes? ¿Y qué atención tienes para con los demás? ¿Cuál es tu meta? Y ahora de nuevo les digo, hermanos, puede que sea que tengas un puesto, o ya sea pastor o ministro o líder, pero puede ser que no sea, sino solamente el padre o madre en la casa. Bueno, esa es una posición la cual tiene que tener también una meta, una actitud, una atención. Amén. Esas son las cosas que deben de estar allí. Lo más importante no es el ministerio, no es, sino es la gente, los que son parte de eso. Hay muchos, y bueno, muchas veces nosotros pensábamos que formar una familia era tener una casa y proveer para que no faltara nada. Pero eso, hermano, no hace un hogar. Un hogar no se hace solamente de tener un lugar donde dormir y comida que comer y vestidos para vestir. Es necesaria la armonía, la comunicación, la comprensión. Es necesario el roce, el toque, el amor, el tiempo.
Hubo un movimiento hace ya varios años donde se hizo muy popular la frase, no es tanto la cantidad de tiempo, sino la calidad de tiempo. No, hermanos, déjame decirte, eso es un error. Sí, procura que la mayoría de tu tiempo sea de calidad, pero ¿sabes qué? Tu tiempo es importante. Es importante que tus hijos te vean en casa. Es importante que te vean con tu mujer o con tu marido. Es importante que se sienten todos a comer en su casa. En muchos programas, y sobre todo aquí en Estados Unidos, es muy popular ver los programas de televisión donde vienen los hijos, cogen el plato y se van a su cuarto. Rara vez tú ves uno de los programas donde estén todos sentados a comer. Tenía que ser el Little House on the Prairie, ¿verdad? La pequeña casa allá bueno, no me acuerdo cómo se traduce, en la pradera, ¿verdad? No, ya no estamos así. O los Walton, o alguna de esas familias de los 50, 60, 70. Actualmente se inculca a los muchachos que la vida de familia no es realmente una vida de familia, sino cada quien hace y vive como se le da la gana. No, hermanos, hay que entender que no es nada más tiempo de calidad, pero es también tiempo de cantidad. Me encanta ver cuando yo veo sobre todo en el Face, y gracias a Dios también yo digo, porque nos podemos comunicar o podemos saber de algunas otras personas que pues no es tan fácil conocer de ellas, pero me encanta cuando yo veo padres con sus hijos saliendo a una actividad o acá o allá, no nada más que ponen puros letreritos o pensamientos de alguien más, sino que ponen ahí, yo digo, wow, aquí hay vida de familia. Amén. Entonces, estas tres cosas hay: la meta, la actitud y la atención. Y vamos a desglosar un poquito cada una de ellas. Mateo 9:35 dice: y Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. La meta de todo esto es el cuidado de la gente. Si hay una meta, es el cuidado de la gente. Es la atención que tú debes de poner a las necesidades de la gente. Pero tiene que comenzar en ti. Si hay algo que tiene que hacer, es que tiene que comenzar en ti. Tú tienes que te tiene que importar a ti. ¿Sí? En inglés dice to care. Atender, a dar cuidado, o sea, que a ti te importa, it matters to me, que me importa, es algo que me tiene que llegar. No, hermanos, tienes que meterte, introducirte, entrar en la dimensión que es el lugar donde tú estás ministrando. Amén, ya sea como líder o como parte de un grupo, parte de un cuerpo. Es necesario conocer. Entonces, la meta es el cuidado de la gente. Todo lo demás tiene que fluir alrededor. Hay muchos ministerios que se enfocan en hacer un edificio o alcanzar una posición o una meta de dinero o de bienes o de alcance o lo que sea. No, hermano, lo más importante es la gente que está contigo. Te tiene que llegar, tiene que estar allí. Ahora bien, proclamar el evangelio y sanar a toda enfermedad y toda dolencia, no nada más es la atención a lo que es obvio, lo que es físico, pero también tiene que haber la atención a lo que es emocional, lo que es espiritual. Uno como líder, como pastor, no nada más tiene que atender a ver quiénes tienen necesidades de trabajo o de alguna dolencia, alguna enfermedad o algo. También tenemos que ver más allá, tenemos que ver por las cosas que tienen que ver con el alma. Y sobre todo las cosas tenemos que ver con las cosas que tienen que ver con el crecimiento espiritual de la persona. Es importantísimo que nosotros enfoquemos las cosas a la edificación y pedir que el Señor sea el ministro. Amén.
Pero todo esto nos lleva a Jesús, y Jesús tenía la costumbre de pasar tiempo con la gente. ¿Sabes cuál era el lugar preferido del Señor? El mercado. Al Señor se decía, ¿dónde vamos a ir ahora? Dice, Pedro, el mismo lugar que fuimos ayer y antier y el día pasado, al mercado. ¿Por qué? Porque Jesús estaba, hoy vamos a ir al templo. El templo, hermano, era de vez en cuando. De hecho, el templo estaba lejísimos de Galilea. Jesús se movía mucho en Galilea. De hecho, la mayor parte del ministerio de Jesús se movió en Galilea. Alguna parte se movió para el sur, para donde está Jerusalén, Belén y Capernaum y todas estas ciudades de allá, del sur. Él se movía mucho en lo que era el mercado, donde estaban los pescados, donde estaban los pescadores con sus peces, venían los agricultores con sus calabazas y sus legumbres y todo eso, y el intercambio, venían también los que tenían su oficio. Ahí estaban los carpinteros, los herreros, todos ellos. Era un bullicio de gente que estaba allí. Y Jesús le encantaba estar con esa gente. Si hay una meta que hay para un ministerio, es tener tiempo con la gente. Jesús utilizó mucho de su tiempo en estar con la gente, en escuchar, en oír, en ver, en percibir, en empaparse de las cosas que estaban ahí. Hermano, la mayoría de los religiosos, ¿sí? La mayoría de la gente que ministraba en las sinagogas, ya sea fariseos o saduceos o escribas o herodianos, todos ellos llevaban la mayor parte de su tiempo ¿en dónde estaba? En el estudio de la Torá, de la Biblia, de las costumbres y todo eso, para presentarse un día a la semana y traer una enseñanza. Y saliendo de ahí, no me toques. ¿Recuerdan la parábola del buen samaritano? No me toques, porque estoy limpio y no quiero ser inmundo, porque ya estoy preparado para ir a ministrar. Vieron a una persona ahí llena de sangre y de todo así, y dicen, no, si lo toco me tengo que ir a regresar a purificar y ya no puedo ministrar. Entonces, ay, pobrecito, y ya hice lo mío, ¿verdad? Ya me llegó, ya me fui. Y de hecho, algunos de ellos, déjenme decirles una enseñanza. Yo iba pasando, ¿verdad? Y usan al pobre samaritano ahí. Dice, y no me detuve yo a tocarle porque vine a compartir con ustedes porque estoy limpio. Jesús tocaba a los leprosos, a las prostitutas. Tocaba a la gente, le gustaba pasar el tiempo. Jesús le importaba a la gente. Pero que te importe a la gente, que tú tengas una actitud para ello, es la segunda cualidad. La segunda cualidad que está en el versículo 36 es que viendo a las multitudes se tuvo compasión de ellas. Viendo a las multitudes se tuvo compasión de ellas. Las dos características que tienen que ver con esta actitud son humildad y compasión. Tú tienes que tener humildad y tienes que tener compasión. Humildad, ¿por qué? Porque, hermano, tú no eres nadie, sino instrumento en las manos de Dios. No puedes hacer nada por ti mismo. Tú puedes tratar de hacer y muchas cosas, pero hermano, si tú lo haces por tu propia fuerza, no. Tiene que ser porque tú eres instrumento de Dios. Y a través de tus manos, de tus ojos, de tu boca, el Señor puede hacer grandes cosas. Humildad, pero también tiene que tener compasión. Compasión no es lástima, lástima no. Lástima es decir, ay, pobrecito, y ya me fui. No, hermano, compasión es, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer?
Un buen pastor es aquel que reconoce el estado de las ovejas. Sabe cuál es la necesidad. No todo el tiempo las ovejas necesitan comer y beber. No todo el tiempo, hermano, las ovejas en un rebaño natural necesitan comer y beber. A veces están satisfechas y dicen, ya no quiero comer. Y dice, bueno, te llevo al río a beber. Y dice, ya bebí, ya no quiero beber. ¿Qué necesitan? Estar con el pastor. Necesitan un tiempo de esparcimiento, necesitan un tiempo ¿Sabes qué hacían los pastores? Se ponían a tocar algún instrumento y las ovejitas, y yo no sé si han visto algunos videos, pero se ponen a saltar. Y hay un canto que dice, ¿verdad? Que danzar como las ovejitas en la manada, porque de repente pegan brincos de la nada, no están asustadas, ni salió una víbora, ni nada de eso, sino que empiezan a brincar y parecen palomitas de maíz, ¿verdad? Así cuando truenan, y saltan por ahí, saltan por allá, y ahora 2 saltan a la vez, y acá 3 saltan a la vez, y es increíble ver estas. ¿Sabes de qué saltan? De gusto, de alegría. Porque están satisfechas, no tienen sed y saben que tienen un pastor que las cuida. Es todo. Pero Jesús lo que vio es que estaban las ovejas, pero no estaban ni alegres ni contentas. Posiblemente tenían comida y tenían bebida, pero estaban, dice, abatidas, estaban angustiadas. Las 2 palabras que dice aquí, angustiadas y abatidas, tienen un poquito más de profundidad. Angustiadas es porque estaban desamparadas, confundidas, atormentadas, estaban preocupadas. Porque las cosas, hermanos, en el tiempo en que Jesús llevó el Evangelio, compartió, él estuvo ministrando, la gente estaba en medio de mucho caos religioso y político. Se levantaban reyes que de repente el día de mañana decían, pues ahora va a ser doble impuesto, o ahora vamos a edificar por allá como Herodes, ¿verdad? Que se le ocurría, no, pues ahora voy a hacer un hipódromo, y pues gente como Mateo tenía que recaudar más impuestos. Entonces estaban metidos a los caprichos de los reyes, de los dirigentes y todo eso. Y por otro lado estaban también la gente que los oprimía, la gente que les decía a la gente, estás en pecado, tú también estás en pecado, aquel que está por allá, doble pecado. No son ustedes como yo. Y se ponía ahí con su traje y todo. Yo soy limpio, yo soy bueno, yo hago esto, yo doy oración, yo me lavo las manos y todo. Ustedes, bola de inmundos pecados. Imagínate, esa es la forma en que trataban a la gente. Ustedes abajo y yo arriba. Ustedes no son nada, Dios me oye a mí. ¿Quieres hacer algo? Ven y que yo lo llevo a Dios. Así eran las cosas. Entonces estaban confundidas, habían sido llevadas a un punto de abatimiento. Una persona abatida es una persona que ha sido golpeada de muchas formas. Una persona abatida es una persona que ya no tiene fuerzas para continuar. Lo han tumbado tantas veces y se ha levantado tantas veces que ya no puede seguir adelante. Está abatido, dice, ya no puedo más. Abatido quiere decir que no tiene quien la defienda, que han sido amenazadas por el lobo, que han sido presa de ladrones, y así es como se sentía. Y todo esto lo percibió Jesús, y dice, tuvo compasión de la multitud porque estaba angustiada y abatida como ovejas sin pastor, deseosas de una instrucción espiritual y de ser edificadas. Unas personas que están abatidas son las que no pueden ya tener una claridad de mente para poder tener un conocimiento de que hay algo mejor. Simple y sencillamente van a un punto en el que dice, así son las cosas
y no hay nada mejor. Ya vendrán buenos tiempos. ¿Sí? Muchas veces eso es donde nosotros llegamos y es responsabilidad de un líder de reconocer esto y poder llevarlo más allá, poder hacer algo al respecto. Ahora Jesús vio esto y veamos viéndolo bien. Tenía la meta de que de cuidar, de que a él importara. Esa es la primera cosa. La segunda es que él tenía una actitud humilde y compasiva. Pero algo se tiene que hacer. No nada más sanar, no nada más suplir la necesidad, pero tiene que haber algo que levante. Por eso él traía, juntamente con lo que era la administración en las cosas naturales, también traía lo que es el mensaje del reino. Y el mensaje del reino es, no es tu lugar el estar como estás. Estás como estás porque estás en ignorancia. Es necesario que pases del reino de las tinieblas al reino de la luz. Yo vengo a declarar, a mostrar lo que es el reino de los cielos. El reino de Dios. Porque allí hay luz y allí hay libertad. Amén. ¿Recuerdan el pasaje que leímos la semana pasada en Isaías 61? He aquí, yo he sido investido para traer el mensaje de salvación. He sido investido para traer el mensaje de salvación a todos los que están cargados, a todos los que están abatidos, a todos los que tienen necesidad de ser libres. El capítulo 11 del libro de Zacarías, el capítulo 11 habla acerca de una alegoría entre los que son los pastores y las ovejas. No vamos a leer todo el capítulo 11, pero quiero que entendamos una cosa, y es que Dios conoce lo que es la necesidad de las ovejas, y las ovejas han sido tratadas, y voy a parafrasear este capítulo, no hay tiempo para leerlo, pero ustedes lo pueden leer en casa, capítulo 11 del libro de Zacarías, pero ahí habla de que hay unos pastores que no les importa nada sino llevar a las ovejas al matadero. La función de los pastores era tener a las ovejas, pero llevarlas a ser vendidas para el matadero. Dice, y se oía una voz de clamor de los pastores porque el negocio se les estaba arruinando. Y de eso se preocupaban, de que no podían vender tantas ovejas. Y las ovejas no tenían más opción que ser llevadas en silencio al matadero. ¿Sabes que hay pastores que matan, maltratan y son amados por las ovejas? Y hay pastores que se preocupan, que aman a sus ovejas y son menospreciados. Sí lo hay. Y de esto habla este capítulo. Este capítulo 11 del libro de Zacarías habla precisamente de esto. Pero dice que el Señor como pastor vendrá con sus dos callados. El callado que es bienestar y el segundo callado que es unión. Dice, tiene dos. Un callado es con lo que el pastor guía a las ovejas. Si ustedes conocen un callado, es una vara que tiene un gancho, gracias. Un gancho arriba, no es filoso ni nada, sino lo utiliza para cuando se cae una oveja en un agujero o en una grieta, la puede sacar y no la lastima. Para eso es el callado. Pero la otra parte, la parte que está recta, sí tiene en algunas de las ocasiones tiene un pico. Y con ese pico enfrenta a los enemigos, ya sea lobo, o sea oso, o sea cualquier otro animal, pero también lo utiliza para dar disciplina.
porque también las ovejas necesitan vara. Dice, tu vara y tu callado infundirán aliento. Fíjate qué tremendo dijo David. No nada más es tu callado, o sea, la parte que me ayuda, que me rescata, que me provee cuando estoy en dificultades, pero también cuando tengo que entrar en disciplina. La vara, dice, la vara es tremendo tesoro a los hijos. Dice, educa y en el buen camino a tu hijo y cuando crezca no se apartará de él. Instruye con vara. Ahora, no le podemos decir esto en estos días, ¿verdad? Porque nos llevan a la cárcel. No, hermano, no se les golpea para dañarles, sino para que les duela, pero sin daño. Puedes disciplinar a tu hijo con una nalgada. Para eso Dios nos proveyó unos buenos glúteos, ¿verdad? Muchas veces uno pensamos, no, sirven para sentarse y que no, también sirven para recibir disciplina. Algunos no tienen mucho, ¿verdad? Hermano, la disciplina es necesaria y Dios dice y es necesario tanto el callado como la vara. El bienestar es gracia y favor, el callado de bienestar es gracia y favor. Con eso Dios nos ministra, con gracia, dándonos favor. Si tú quieres alcanzar a alguien o ser alguien en el lugar donde tú te muevas, pide al Señor gracia y favor. La otra parte es unión o atadura. En algunas versiones dice cuerdas, le llama cuerdas o ataduras. Y esto es para unir y lo que representa es lo que es la armonía, la paz y la hermandad en todo lo que es ese grupo. No voy a ahondar porque es muy largo lo que es la enseñanza en el capítulo 11 del libro de Zacarías. Hay muchas cosas allí, hay una alegoría acerca de los 3 pastores que son destruidos, que tiene su contraparte en el libro de Judas, en el Nuevo Testamento, pero la verdad es que no tengo tiempo para ir allí, ya será una enseñanza en otro tiempo. Pero si no, toma esto, que es ese versículo, que tiene que ver su contraparte en el libro de Judas. Y si no, pues ve a la red, acompáñanos en la red y léelo ahí, porque ahí ya lo puse, ya está puesto y ya está enseñado. Amén. Pero no va a ser para el día de hoy. Regresamos de nuevo a Mateo capítulo 9 y vamos a leer los últimos versículos 37 y 38. Lo voy a volver a leer. Entonces dijo a sus discípulos, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Hay que reconocer, hermano, que no eres tú, sino la obra es de Dios. No es tu ministerio, no es tu grupo, déjame decirte, no es tu hogar, ni son tus hijos, sino de Dios. Por tanto, tú tienes que pedir al Señor sabiduría y entendimiento para poder ministrarles. Yo sé que tú puedes ir a la librería y encontrar ahí cómo ser un buen papá. Y ahí te va a dar, número 1, llevarlos al parque. Número 2, enseñarlos a andar en bicicleta. Número 3, enseñarlos a cómo volar un papalote. Número 4, leerles un cuento de noche. Número 5, y ahí, ese es un buen papá. Puede ser, son buenas cosas. Pero lo más importante es que Dios quiere que tú hagas para ser no un buen papá, sino un excelente papá. Una excelente mamá. Un excelente hermano o hermana, o hijo o hija, o parte del grupo de trabajo, lo que sea. A Dios no le interesa la gente que sea buena. Por eso, cuando dice las cosas, dice, hay 3 niveles. El bueno, pero luego está el agradable, y después está el perfecto.
Pero casi todos se van por el bueno. Es que yo soy muy bueno. Bueno, ya tienes la tercera parte, ya has dado el primer escalón. Te faltan dos más. Te falta lo agradable y lo perfecto. O sea, te falta no nada más ser bueno, pero ser excelente. Amén. Porque si tu meta es nada más ser bueno, es una meta muy mediocre. Es buena, pero es muy mediocre. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu de Dios que nos puede llevar a la excelencia. Amén. Así que yo puedo ser un buen pastor, pero yo creo que ustedes no quieren un buen pastor. O si ustedes quieren un buen pastor, bueno, pues no es el lugar. Porque nosotros nos preocupamos desde no nada más ser buenos pastores, pero ser excelentes. Buscamos la excelencia, buscamos del Señor. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, precisamente lo hacemos reconociendo la necesidad que hay en la congregación y rogando, pidiendo al Señor que provea para cada uno de ustedes. Yo no puedo entrar en todos sus hogares al mismo tiempo, pero puedo orar para que Dios, el Señor, el Espíritu de Dios esté en sus hogares todo el tiempo. Amén. ¿Ven cómo no es? Hay muchos pastores que se van de hogar en hogar, de casa en casa y todo eso, y no es malo, es bueno, pero ¿sabes qué? Tenemos que reconocer que el llamado que el Señor nos ha puesto a nosotros, y no digo que no vayamos a las casas, lo hacemos, pero mayormente nosotros doblamos rodillas, mi esposa y yo doblamos rodillas para que todos ustedes sean visitados por el Espíritu Santo. Para que Dios esté en sus hogares. No es algo que se ve, no es algo que ustedes tienen mucho conocimiento, pero es responsabilidad de nosotros como pastores de hacer llegar al Señor sus necesidades y pedir y rogar al Señor que Él entre en sus hogares para que Él haga la obra. Y muchas veces ustedes nunca se van a enterar, pero ese es nuestro trabajo. Orar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. En este caso, hermano, entrar y orar por cada uno de ustedes, por sus hogares, por sus vidas, por su bienestar, por la armonía de hogar, de esposo, de esposa, por la armonía de hijos y padres, por todo eso hay que doblar rodilla y pedir al Señor. No es un ministerio personal, hermano, aunque nosotros somos llamados en este ministerio pastoral, nosotros no podemos hacer nada solos. Si no es a través de la oración y que el Espíritu Santo sea quien ministre, como les he dicho muchas veces, pastor no hay sino el pastor que es Jesucristo. Y maestro no hay maestro sino el Espíritu Santo. Así que nosotros, aunque enseñamos, no somos el maestro, y aunque nosotros pastoreamos, no somos el pastor. El pastor es Jesucristo, el Espíritu Santo es el maestro. Amén. Entonces, ahí les dejo yo, son esas cosas que son las cualidades de un ministro. Vamos a ponernos en pie, vamos a cerrar este tiempo con un momento de oración. Y es el Espíritu Santo quien va a llevarte a ti a retener esta palabra, a poderla sacar después, como dice el profeta, dice, de lo profundo del pozo de la bendición tenemos que sacar nosotros, ¿verdad? Sacar de lo profundo, de lo que ya ha sido puesto allí, para que el Señor sea glorificado en tu vida, en mi vida. Amén. Vamos a orar. Espíritu Santo, te damos gracias una vez más. Nos has llevado, nos has paseado a través de la palabra. Hemos recorrido ahí Capernaum y Galilea y parte de Jerusalén con el Señor. Hemos también oído parte de las profecías, Señor, de Zacarías, de Isaías. Pero te pedimos, Señor, que tú así, de esta misma forma que tú has traído luz, llenes, Señor, nuestro almacén, nuestro lugar donde guardamos tu palabra, para poder ser edificados, Señor, en el tiempo que tú así lo permitas. Te pido, Padre, por cada uno de los que estamos aquí, que hemos sido llamados al ministerio. Somos parte de un cuerpo, somos parte, Señor, de tu cuerpo. Y tenemos, Señor, el tener estas cualidades
de ministro, que tengamos la meta de que nos importe el cuerpo, una actitud humilde y compasiva. Y Señor, que entendamos las necesidades del cuerpo, que pongamos acción, Señor, no solo fe, pero acción también. Te ruego, Padre, por cada uno de los que oyen, te ruego, Señor mío, para que esta palabra llegue profundamente a cada corazón, Señor, y transforme sus vidas. En el nombre precioso de Jesús. Amén.